van quedando un poquito menos de 2 horas, es por eso, porque pues se va de pronto cortando ahí lo que es el tema pues a veces del break o inclusive pues hasta donde es el tema pues principal. Listo, entonces bueno, permítame, ya les comparto pantalla. Yo pues voy a compartir pues toda la pantalla en este momento. Listo. Bueno, permítame. Bueno, entonces, como ahí sí, como dice, lo prometido es deuda. Vamos a empezar entonces, pues aquí ya lo que son los temas de consolidación. Habíamos visto pues en la sesión anterior, pues habíamos visto pues cómo se consolidaban pues cada uno de los datos. Ya digamos, habíamos hablado de que, por ejemplo, teníamos las ventas de cada uno de cada uno de los puntos de venta, o sea, el punto 1, o sea, el punto A, perdón, el punto de venta A, el punto de venta B, el punto de venta C, pues ahí ya lo habíamos visto, y aquí entonces habíamos hecho la consolidación. Entonces por eso nos quedaba, por decir algo, febrero aquí nos quedó desorganizado, pues porque pues debía ir antes de marzo. También mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre también quedó un poco adelantado, pero digamos son detalles que usted pues va, pues lo primero es que pues como les decía, el tema aquí es que pues siempre que nosotros tengamos diferentes puntos de venta pues va a venderse todos los meses, sino que pues por cuestión académica suponíamos de que algunos puntos no vendían nada en ciertos meses y era precisamente para poder demostrar esto. Entonces eso ya nos quedamos y ya entonces la herramienta ya de consolidar, entonces pues ya nosotros la llevamos acá y entonces con esto pues hacíamos pues todo el ejercicio en donde pues teníamos toda la fila superior, o sea todo lo que eran los meses que tenían que ser similares, no que de pronto enero, lunes, martes, pues se puede poner, pero entonces cuando tú hagas la consolidación final pues no va a tener ningún sentido, entonces como en este caso. Entonces, y lo mismo pues las columnas de la izquierda, que los productos pues tienen que ser pues similares, entonces eso digamos en esa parte. Y cuando nosotros hablábamos frente al tema de la consolidación de fórmulas, aquí del 3D, aquí pues, ¿qué es lo que pasa? Que aquí sí se me fue como un lapsus mula porque no, o sea, se me fue así de la cabeza el ejercicio. No es que sea, digamos, complicado, sino que pues es esto. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo lo que he hecho y ustedes en las hojas que están ahí, que ustedes tienen ahí presentes, van a observar lo siguiente. Y es que cuando hablamos de la consolidación 3D, pues de fórmula, ¿cierto? Es una herramienta que nosotros podemos utilizar y esto tiene que ver mucho con el tema de inteligencia artificial que pues aplica el Excel como tal. Entonces para el tema de consolidación 3D, o sea, en últimas es lo mismo que estábamos haciendo con la consolidación, ya sea pues sumar, contar, sacar promedio y demás. Pero en este caso, digamos, la diferencia es que podemos nosotros hacerlo de una forma más automática, digamos más técnica, y ese, digamos, es lo que nosotros pues vamos a ver en este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Entonces, primero, al igual como la herramienta de consolidación anteriormente, vamos a ver que eh, siempre vamos a tener lo mismo. O sea, digamos aquí voy a tener siempre estos ítems. Digamos si miramos 3D aquí, vea. Entonces si miramos, aquí vamos a tener los mismos ítems. Si usted se da cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frijoles, alberja, arroz, plátano, cebolla, cantidad. En este caso lo hago así, digamos, pequeño. No de pronto en base, no como de pronto acá lo que manejamos harto, sino que solo esta parte para que pues ustedes puedan observarlo. Entonces, lo primero es que vamos a tener los mismos ítems. Entonces, si usted se da cuenta, aquí nosotros vamos a tener los mismos ítems. Y fíjense que va a empezar en C5. Todo va a empezar en C5 y mire la ubicación. Siempre está en la misma ubicación. Lo mismo cuando nosotros hablamos de las ventas, digamos, bueno, aquí yo le puse ventas enero, ventas febrero. Entonces vamos a tener, digamos, en ese caso lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto,
y pues en el tema de ventas de marzo pues lo vamos a tener. Entonces esto, fíjense en algo. Entonces acá tenemos ventas de marzo, entonces aquí tenemos la hoja 4, ¿cierto? Pero aquí vamos a tener pues el final como tal de lo que es la hoja, ¿listo? Entonces aquí ustedes van a tener como tal, ustedes tienen acá pues la comprobación, estos números en rojo, esto es lo de la comprobación como tal, pues ya digamos ahí lo hemos marcado en rojo, sino que ustedes lo van a encontrar es así, o sea, ustedes lo encuentran es de esta manera, entonces vea así. Así, entonces parecía que no está ahí, pero ahí está en la fórmula, solo que es que la letra está en color blanco y pues no es visible. Entonces yo lo hago, digamos, de esa manera. Entonces ahí ya lo pueden observar, ¿sí? Entonces es esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una hoja y vamos a tener, vea, 1, 2, 4. ¿Por qué salté al 4? Porque resulta que aquí vamos a tener otra hoja pues, adicional, pero digamos con otros datos que no vamos a tener al inicio. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la consolidación 3D? ¿De qué manera? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a consolidar, digamos, el tema de suma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí está la hoja de consolidación final. Fíjense que acá dice final y aquí es donde vamos a consolidar todo lo que son las tres hojas anteriores. La 1, la 2 y la 4. Fíjense que la 3 la vamos a tener pues posteriormente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Vamos a ver, primero que todo, digamos cuando nosotros hablamos del tema de consolidar, entonces en 3D va a ser de la siguiente manera. Entonces, como vamos a posteriormente a verlo, igual vamos a hacerlo, primero vamos a sumar todos los valores. Entonces, primero lo voy a hacer manual, ¿listo? Entonces lo voy a hacer manual. ¿Cuánto nos debería dar esta suma? Lo voy a poner en este dato, ¿cierto? Entonces vamos a ver la suma de todos los frijoles de 1, 2 y 4. Entonces en frijoles tenemos acá 1, ¿cierto? Más 2 serían 3 y más otros 3 tendrían que darnos acá 6, ¿cierto? Acá nos tiene que dar 6. Entonces, miren cómo lo vamos a hacer. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Estoy asegurándome. Sí, que estoy aquí grabando. Listo, ya. Asegurarme que está grabando. Listo. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nos vamos a ubicar en la celda, pues para hacerlo, digamos, consolidado con 3D, va a ser así. Entonces, igual, tú vas a programar suma, ¿cierto? Entonces, y vas a hacerlo. Esta es la fórmula, igual suma para sumar número 1, número 2, o sea, los valores que uno tenga generalmente lo hace en la misma hoja, pero vamos a hacerlo de diferentes hojas. Entonces nos vamos a ir primero, entonces tengan en cuenta que para hacer esto, antes de esto, por favor, para que lo tengamos en cuenta, los datos que vamos a sumar tienen que estar en la misma posición, 1, 2 y 4, es decir, vea, dense en cuenta que acá empieza esto desde C5 hasta E11. Aquí C5 hasta E11, ¿no? Y aquí pues C5, E11. Entonces para poder hacer todo esto del 3D. Ahora, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es en inteligencia artificial en donde Excel va a pensar un poco más allá. Va a decir, ya, como usted me dijo, o sea, porque esa va a ser la orden, o sea, como esa posición de lo que vamos a sumar debe estar en esa misma posición. Entonces, claro, aquí vamos a tener que va a estar desde E6 los datos hasta E11 en cada una de las hojas. Entonces nos vamos a ir al final, ¿listo? Vamos a irnos acá al final, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar que este es igual, ¿cierto? Suma, abro paréntesis, listo. Aquí vamos a ver, pues, de esta manera, que nos vamos a ir, vea, consolidación 3D fórmulas 1, y voy a ubicarme aquí, ¿cierto? Entonces, mire que dice suma, consolidación 3D fórmula 1, y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer de una vez, o sea, para no hacerlo, digamos, a mano, que sería después entonces punto y coma y entonces llegar aquí al dato y ubicarlo así, no, lo voy a hacer automático. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a mantener presionado el Shift, ¿cierto? El Shift, el que ustedes tienen ahí, el Shift completo. Permítame, aquí también lo voy sacando como tal, el teclado. Lo voy a poner por acá, teclado. Vamos a buscarlo acá, que debe estar.
el teclado pues automático. Bueno, espérate que no lo logro ubicar. Bueno, entonces ya les muestro el teclado. Entonces, en el Shift ya tenemos acá la fórmula consolidado igual suma. Me voy a la hoja de consolidación. Voy a hacerlo así desde el principio para no enredarlos. ¿Listo? Permítame un segundito, acá lo borro. Ya, lo voy a borrar todo pues para poder hacerlo despacio. Entonces, bien, estoy acá en la consolidación final. ¿Listo? ¿De quién? Suma. Entonces, voy a hacer igual. Suma, ¿cierto? Voy a abrir el paréntesis. Voy a irme entonces a la hoja 1. Voy a hacer clic aquí en donde está el primer dato, que sería el de E6. Como todos mis datos se supone que están en E6 de consolidación, fórmulas 3, 2 y fórmula 4, pues entonces eso es lo que va a suponer entonces el Excel. Entonces voy a presionar, estoy presionando en este momento Shift de manera permanente. Y voy a dar clic, mire, aquí. ¿Sí ve que aparece acá? Fíjense que ya, miren que ya apareció, vea, fíjense arriba, que ya apareció, aquí lo estoy manteniendo hundido, ya apareció fórmula 2, vea, 1 y parente y 2 puntos suspensivos, vea, ese hizo otra vez, pero ya esta hoja 2. Y voy a hacerlo de esta hoja 3, esta hoja 4, perdón. Si vea, 4, entonces 1, 1 hasta 4. Entonces esto, digamos, lo va a decir. Y si es que es E6, entonces listo. Aquí lo suelto. Cierro paréntesis porque es el paréntesis de acá de la suma. Y doy enter. Entonces si ve que ya de una vez me da 6 y no tuve que irme, digamos, a mano, irme a mano que 1 a 1. No, listo, ya lo hacemos. Y esto es algo que nosotros pues podemos hacer automáticamente. Entonces, esto digamos es importante, digamos, hacerlo para poder entonces el tema pues de que pues el trabajo nos rinda cada vez más. Entonces, esto. Ahora, ¿qué se necesita? Que los datos que usted va a sumar, o sea, el de la hoja 4, el de la hoja 2, en este caso, y ahí hoja 1, estén en la misma posición, porque si no están en la misma posición, pues no nos va a dar. Entonces, eso es lo que es el tema de la consolidación en 3D. Entonces, usted ya lo puede multiplicar. Ahora, resulta, y en esto digamos vamos a hacerlo, resulta de que aquí vamos a incluir otra hoja, que sería la 3, ¿cierto? Porque resulta, aquí ya yo lo pongo de esta manera, porque pues vamos a hacer esto, pero entonces aquí lo mismo, pero fíjense que está más allá. Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, acá tenemos 4, ¿cierto? Entonces, más los 6 aquí nos debería dar 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos también? Digamos, ese es, digamos, en el primer ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer también en ese sentido? Entonces, vamos a hacerlo en donde hacemos igual, suma, ¿cierto? Vamos a irnos acá a la 1, vea, acá a la 1, ¿cierto? Nos vamos a la 1. Presionamos esta que es, o sea, la seleccionamos. Fíjense que empieza ahí como a hacer unas lineecitas que están ahí intermitentes, que están alrededor. Presiono la tecla Shift, que es la que dice así flechita hacia arriba, Shift, ¿cierto? Y me voy a ir, vea, en este caso, me voy a ir hasta hoja 3. Entonces, si ve que va y me suma todos esos valores, entonces va a ir a mirar y resulta de que pues va a tomar entonces cada uno de estos valores. Entonces, fíjense en esto, va a hacerlo y va pues en este caso nos va a dar 10. ¿Listo? Entonces, ojo, esto hay que tenerlo en cuenta porque a partir de estas fórmulas, o sea, cuando nosotros tenemos esta parte, hay que tener en cuenta de que, pues bueno, nos va hasta allí, ¿cierto? Entonces, pues esto, digamos, lo hice de esta manera, pues para que ustedes pudieran observar el ejercicio cómo lo hacía de una forma, llegando hasta aquí o llegando hasta aquí. Entonces, si digamos, ustedes saben que tienen 5, 6, 8 hojas en donde van a sumar, digamos, diferentes registros, digamos, aquí está una base de datos, entonces una base de datos de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, tiene una gran cantidad de datos y usted necesita sumar todo eso. Entonces usted lo puede consolidar por un lado o pues como lo explicamos en la sesión anterior o por este lado. Entonces teniendo en cuenta pues estos datos.
la aplicación depende también de la necesidad. Entonces, si esto, digamos, es algo, digamos, un dato rápido, así lo puede hacer. Y entonces puede usted utilizar esta parte y va a sumar entonces todas. Entonces, esto va a ser de esta manera. Entonces, vea que acá se va a sumar pues la alberja y demás, que son 50, claro. Porque si aquí tenemos 14, aquí voy a darle 13, ¿cierto? Tenemos la alberja 12 y 11. Vea, se cuenta que tenemos 11. Entonces, si nos vamos aquí al final, ¿cierto? A la consolidación 3D final, ¿cierto? Entonces, claro, aquí nos va a dar que 11 más 12 más 13, 11 más 12 más 13 más 14, nos va a dar al final 50. Entonces, ahí nos la va a sumar. Ahora, observaciones claras, ¿no? O sea, esto lo hice, digamos, de esta manera, de esta manera, así, pues porque para que ustedes lo vean como la separación que pueden hacerlo de un lado a otro, ¿no? O sea, tomando, digamos, los datos y que nos lo toman automáticamente. Esto es lo que es la consolidación pues 3D. Entonces, o fórmula. Entonces, esto lo podemos hacer y automáticamente pues nos va a dar cada uno de los valores. Entonces, aquí podemos entonces sumarlo. Lo mismo, digamos, si nosotros pues hablamos de lo que es el tema de promedio. Entonces, por ejemplo, aquí para que no me vaya a fallar todo lo que es el tema de promedio, digamos, porque pues aquí hay que tenerlo en cuenta. Vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí, digamos, en el final vamos a sacar los promedios y ya pues teniendo en cuenta que cada una de estas hojas, que si la vamos a tener desde la 1 hasta la 4, entonces hasta aquí la 3, entonces la 3 vamos a correrla, digamos, de una vez aquí, vamos aquí, bueno, ya tendríamos esto, ya lo podríamos organizar y podemos sacar allí ya los promedios. Entonces lo importante es en este caso, digamos, cuando uno maneja todo esto del tema de la consolidación, poder entonces desde pues, tener las hojas, digamos, ahí consecutivas, ¿no? Entonces aquí pues lo he hecho porque nos puede determinar pues diferentes datos, y entonces pues vamos a tener en cuenta cada una de las celdas, los límites. Entonces vamos a mirar con el tema de promedio cómo funciona. Entonces, permítanme para que ustedes vean acá lo que es el tema de teclado. Es que este sí nos... espérate, vamos a buscar el tema de teclado que es necesario para poder entonces, bueno, mostrarles lo del shift, aunque pues sí hay otras opciones para tenerlo. Listo, permítame acá, si busco acá la barra herramientas un momentico el tema de la búsqueda. Entonces, mostrar icono de búsqueda. Entonces aquí pues ponemos el teclado, vea, teclado en pantalla. Entonces lo voy a anclar ahí al inicio. Aquí lo voy a hablar, lo voy a abrir. Listo. Sí, aquí lo voy a tener. Es como herramienta aquí. Permítame, yo lo ubico acá rápidamente. Pero bueno, listo. Este es el teclado. Entonces la herramienta Shift es esta. Que bueno, aquí no aparece como mayos, pero es la que aparece, digamos, acá diferente. Entonces, bueno, yo aquí este block match es el tema de el que está abajo, digamos, de tab, es para poner el todo en mayúscula o en minúscula. Entonces, en ese caso, bueno, aquí nos deja este en mayúscula, pues para que ustedes ubiquen, vea, este es el que nos transforma que todo quede en mayúscula o minúscula. Este es el shift, que también nos sirve pues en parte también para eso, pero digamos este ya lo bloquea, ¿no? Entonces, o sea, es decir, lo mantiene permanente. No es como este que mientras, si tú lo sueltas, entonces vuelve otra vez a su estado original. Entonces, pues siempre manejo esto porque hago las fórmulas también en mayúscula. Entonces, por eso utilizo este block match. Y vamos a mirar, entonces, pues este shift, el que está acá, ¿cierto? Este también aparece aquí, vean. Sí que aparece, aunque aquí está pequeñito, pero pues esto es para el tema de los teclados que son. Permítanme un segundito. Bueno, entonces continuando, bueno, lo que pasa es que nuevos vecinos, entonces están para colocar los cuadros y demás. Entonces, teniendo esto, vamos a mirar lo que es el tema de promedio. ¿Cómo va a funcionar? Entonces,
Yo igual voy a hacerlo, digamos así con el teclado, voy a ponerlo acá en la parte superior, que voy a ir haciendo, digamos, ahí yo lo tengo, igual, entonces yo lo tengo acá, promedio, ¿cierto? Este es el final, entonces promedio, ¿cierto? Entonces voy a sacar el promedio de todo, entonces primero me voy a ir a lo que es la consolidación de fórmulas 1, y yo como sé que esto va acá, permítame que va, ay Dios, entonces bueno, démonos cuenta aquí que yo me voy a ir a promedio, entonces ¿cierto? Y miren que yo voy a presionar de una vez Shift, vea, ahí lo mantengo unido, me voy a ir, vea, miren que está acá, y me voy a ir ya acá a la última hoja, que es la 4, ¿cierto? Y la voy a seleccionar, listo. ¿Qué pasa ahí? Aquí me ha dicho, vea, consolidación 1, o sea, la hoja 1 hasta la hoja 4 es 6. Si ve que yo solo seleccioné la de la hoja 1 y ya entonces me selecciona la E6 de la hoja 2, de la hoja 3 y la de la hoja 4, consolidación 3D. Voy a cerrar el paréntesis. Entonces, efectivamente, ya cuando cierro paréntesis, doy enter. Entonces vamos a mirar aquí pues el resultado, nos da 2,5. Entonces, este es el promedio cuando usted suma, digamos, los 4 valores. O sea, aquí 1 más 2 serían 3, ¿cierto? Más 4, 3 sería aquí pues 1, sería, espérate, 1, ¿cierto? Más 2 serían 3, ¿cierto? Acá más 4 serían 7 y más 3 serían 10. Entonces 10, cuando tú lo divides en 4, eso te da 2,5, que sería, digamos, la forma en la que te da pues ese promedio. Esto es lo que es la consolidación 3D. Ayer sí tuve ese lapsus porque se me fue. O sea, el ejercicio no era que tuviera un grado así de complicación, pero sí se me fue. Pero entonces esto es lo que podemos hacer. Entonces aquí ya quedó el promedio y aquí yo puedo sacar el promedio de cada uno de los datos. Y así nosotros, como podemos ver, podemos sacar el tema de contar, el tema de sumar. Bueno, podemos hacer todo, absolutamente todo lo que ustedes quieren. Digamos con respecto al tema de suma producto, pues podemos sumar hacer, digamos, la multiplicación de cada uno de los datos, pues, como tal, y sumarlos todos para sacar un gran total. Entonces, esto lo vamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo sé que cuando ustedes empiecen, digamos, así a mirar la grabación y ahorita que están mirando, digamos, este ejercicio, ustedes van a poder observar pues esta parte. Que es que ustedes puedan también en ese sentido pues sacar cada uno de estos datos. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en la cual nosotros podemos hacer todo lo del tema pues, de consolidación de datos. Entonces, pregunta, el tema, lo que ya he estado explicando, ¿existe alguna duda al respecto? Aló, ¿listo? Entonces, me van confirmando por favor. Entonces, eso digamos en esa parte, listo. Bueno, si en cualquier momento me dicen, vea, profe, no entiendo o tengo esta pregunta, me van informando, listo. Bueno, entonces vamos viendo, digamos, todo lo que es el tema del tema de consolidación. Pues ya en este momento vamos a mirar algo, pues ya habíamos visto el tema de análisis de datos, todo lo que era pues, la previsión como tal. Vamos a entrar en el campo ya de la validación de los datos. Entonces, ¿qué es la validación de los datos? La validación de los datos es una herramienta que se utiliza con el fin de examinar ciertos datos, y entonces si no cumplen ciertos criterios, entonces en ese sentido usted lo que va a hacer es poder entonces hacer, digamos, diferentes pues, operaciones y marcar los errores.
Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una tabla, pues aquí tengo, digamos, aquí varias tablas en las cuales, por ejemplo, aquí ustedes también la tienen, en el que tenemos diferentes variables. Entonces, por ejemplo, la idea cuál es? La idea que con esta herramienta es que nos marque, digamos, los espacios que están, digamos, de esta manera, nos marquen automáticamente los que no cumplen ciertos criterios, o sea, cierta referencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pues vamos a hacer al respecto? Entonces, vamos a tomar, tenemos aquí tenemos acá unas tablas, pues cualquiera de estas, en las cuales nos van a indicar ciertos errores. Entonces, aquí se supone que son las cantidades que se han comercializado de leche, de huevos y de pan en los días lunes, miércoles y viernes. Entonces, allí vamos a tener pues, lo siguiente. Y es que en este caso vamos a tomar este dato y vamos a decir, bueno, los que no sean números enteros, entonces nos van a marcar errores. Entonces, y entonces de una vez los vamos a programar al respecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer al respecto es definir, bueno, cuál va a ser mi criterio. Entonces, en este caso, pues, que no sea entero, lo voy a marcar como error. Listo. Digamos, por ejemplo, entonces vamos a mirarlo. ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a ver lo siguiente. Y es que vamos a ver esta tabla que tenemos aquí, esta pequeña, y en ese sentido nos vamos a ir a datos, ¿cierto? Y vamos a irnos, entonces, de datos, vamos a irnos aquí a validación de datos. Cuando aquí le hacemos clic en la flecha, tenemos un menú emergente que nos da tres opciones. Entonces el primero sería para validar todos los datos, establecer los criterios que nosotros queremos. El segundo es que cuando le hacemos clic al respecto es porque vamos a rodearlo pues con círculos, los datos estos que no están válidos, y pues finalmente vamos a poder borrarlos otra vez pues para dejarlos digamos los datos en limpio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces lo primero que vamos a definir, digamos, en este aspecto es que vamos a seleccionar los datos. Entonces en este caso vamos a seleccionar estos datos que están aquí, digamos ya como tal, y nos vamos a datos y vamos a ir a validación de datos y vamos a ir validación de datos y aquí estamos en el primer menú, listo, y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces esta es la parte en la cual pues tenemos un menú emergente y vamos a tener varias opciones. Entonces la primera opción, bueno, la primera opción es que nos va a dar los criterios de validación. Aquí nos dice permitir qué tipo de dato numérico, bueno, de dato en general, nos va a permitir, digamos, todo esto, digamos, principalmente si van a ser o vamos a poder entonces también ver el tema de texto y demás, pero podemos tomar enteros, decimales, lista, fecha, bueno. Aquí vamos a hacerlo, digamos, con número entero, pues es así el ejercicio más sencillo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, aquí con el tema de espacios en blanco es bueno tenerlo. ¿Por qué? Porque es que a veces de pronto Excel, como les he dicho, tiene ciertos parámetros que es muy exigente. Así como lo veía, así como se podía ver también en el tema del formato condicional que si tenía tilde o no tenía tilde, entonces ahí ya había una diferencia al respecto. Aquí también pues es mejor darle, digamos, esa referencia para que pues omita si hay espacios en blanco, que si de pronto hay ciertos caracteres que de pronto pueden dejarnos de pronto como error y resulta que no lo es. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo pues ahí muy presente. Entonces omitir pues el tema, omitir los blancos pues como tal los datos, pues para que no nos va a marcar errores pues que realmente pues no nos permiten de pronto tener toda la funcionalidad, y más pues cuando tenemos de pronto celdas también en blanco. Entonces pues igual que no nos la marque error, porque pues ahí no hay nada, a menos de que nosotros necesitemos de que sí nos los marque como error. Entonces esto también sirve muchas veces cuando nosotros pues estamos hablando de datos que se están
datos que se están, digamos, que se están diligenciando, digamos, la información y a veces como de pronto no se ajusta el texto, entonces de pronto hay espacios en blancos que uno no ve, entonces eso también le ayuda a marcarlo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es la validación, vamos a decirle entonces número entero, no igual a, digamos aquí, bueno, aquí nos permite primero permitir qué tipo de dato. Entonces vamos en este caso pues número entero porque vamos a marcar todos los que no son números enteros, entendiéndose número entero como el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito. Esos son como tal pues los números enteros y los que van menos 1, menos 2, menos 3 al respecto, ¿no? Que son completamente no con decimales. Y aquí en el tema de datos no igual, aquí nos da diferentes reglas pues para tener en cuenta. En este caso, digamos, puede ser que usted diga no, que esté entre este número y este otro. En este caso, como vamos a detectar errores pues de texto que sean solo numéricos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo que pues que no sea igual a un valor específico, pero si nosotros nos damos cuenta, entonces vea mayor que, menor que, mayor o igual que, o sea, nos dan estas opciones que nos permiten a nosotros pues poder limitarlo. Y esto es muy bueno, digamos, cuando a veces se hace una calificación, por ejemplo, eh, eh, por, por ejemplo que se da unas calificaciones de pronto que hay criterios y esto digamos pasa muchas veces en seguridad y salud que digamos a veces tú tienes que marcar o 1 o 2 o 6 o 10, o sea no puedes marcar ni 7 ni 4 ni 3 sino que es o el 1 o el 2 el 6 o el 10, entonces ahí también tú puedes validar pues esa parte, ¿no? Entonces ahí tú lo puedes hacer, entonces pero en este caso le vamos a poner que no sea igual a y vamos a determinar pues un valor que es que nos diga que no sea igual a pues pues para que no nos dé para que nos dé digamos el error, digamos para que también lo pueda digamos comparar. En este caso lo vamos a tomar con un espacio vacío, en este caso pues para que solo nos indique los números enteros y pues sin ningún tipo más de restricción, entonces por eso lo vamos a hacer. En este caso le voy a marcar este espacio, pues digamos está ahí vacío, y entonces o pues podemos también que pues otra clase de números si fuese digamos ese caso, pero en este caso pues vamos a marcarlo. Ahora démonos cuenta que lo que hemos seleccionado acá se supone que tiene que marcarnos los que no son números enteros, entonces vamos a mirar cómo va a quedar esto. Entonces dice vamos a dar aquí clic en aceptar y fíjense que ya digamos pero así ya queda, cierto, o sea ya está programado. ¿Cómo hacemos para marcar entonces que nos haga la validación? Nos vamos otra vez a datos, entramos aquí al tema de validación de datos y entremos entonces aquí a rodear con un círculo datos pues no válidos y vean. Aquí ya digamos tenía otro ejemplo al respecto, pero aquí lo que podemos ver que en esta tabla que ya programamos nos está dando, por ejemplo, que vea SADS no es un número entero ni nada, lo mismo que WSE, SD345, vea, inclusive este que está con decimales 25,2, si ve que ya también nos dice, vea, aquí no cumple. Si nosotros miramos acá la referencia, digamos, al respecto de esto que ya, digamos, está programado, ya nos identificamos todos estos datos. Ahora, nosotros tenemos aquí pues la otra que sería para borrar los círculos. Entonces ya, borramos los círculos y volvemos otra vez. Ahora vamos a desconfigurar pues esta parte. Vamos a entrar aquí a validar datos. Entonces vea, vamos a decir borrar todos, ¿cierto? Entonces aceptar. Entonces aquí cuando volvemos aquí vamos a mirar, entonces sí que solo me marca esto porque solo dije que marcara que borrara los que estaban seleccionados. Y así pues lo podemos ir haciendo. Ahora vamos entonces a mirar en este caso, vamos a para que no nos vaya a confundir con los datos que tenemos aquí, vamos a decir entonces borrar todos, listo, aceptar, listo, aquí ya no lo, que no nos vaya a generar así confusión. Vamos a ver lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de validación de datos,
estamos hablando que nosotros aquí también podemos, digamos, como otra de las herramientas, aquí en validación de datos, seleccionando los datos, podemos también recibir mensajes de entrada. Es decir, que cuando nosotros estemos en una celda nos dé un mensaje. Entonces aquí nos va, entonces aquí digamos vamos a decir de entrada, ¿cierto? Digamos en este menú, en esta otra pestaña de este menú emergente. Entonces aquí le voy a decir, por favor, colocar los datos correctos. Esto es como algo de entrada de una vez cuando yo me poso sobre la celda. Entonces esto digamos lo puedo hacer aquí, pues no tengo digamos acá ninguna configuración. Entonces listo, entonces yo le doy a aceptar y fíjense que cuando yo pongo la celda y así de una vez, por favor colocar los datos correctos. Entonces es como un tema de mensaje. Esto nos ayuda muchísimo porque aquí podemos también guiarlo. A veces también esto lo podemos utilizar cuando de pronto nosotros somos de pronto líderes de proceso, digamos a veces en la aplicación de seguridad y salud usted necesita de que las personas le llenen los datos y a veces no es un dato, digamos, como decir que llenenme esta lista de asistencia, porque uno sabe que nombre completo, primer nombre, segundo nombre y demás, sino que de pronto es una información ya más compleja que necesita hacer alguna información y usted necesita que la persona, pues usted le da la instrucción, pero que en el momento en el que la haga, digamos, pueda tener esas otras ayudas, usted puede utilizar esto. ¿Para qué? Para que entonces le pueda diligenciar los datos como usted necesita que se diligencien. Esto es algo que pues a nivel organizacional se puede hacer. Puede ser que sea de pronto un poco lento. No, dispendioso, perdón. Puede ser que sea dispendioso, pero es totalmente útil. Entonces, eso es lo que nosotros pues debemos tener al respecto. Sí, es que estoy comprobando siempre que esté grabando, pues para que pues ustedes también puedan contar con esta grabación. Entonces, en ese orden de ideas es importante también tener en cuenta que aquí lo que nosotros pues vamos a tener dentro de todos estos parámetros así de esas tablas, porque pues usted puede configurarlo, ya digamos usted lo configura, usted aquí puede tener entonces ya lo que es la información, digamos que lo va a hacer, vamos a ya digamos a borrar digamos esta configuración. Entonces vea, al seleccionar la celda, digamos aquí ya lo muestra. Aquí vamos a tener también lo que son los mensajes de error. Entonces, ¿qué son los ¿qué es lo que sirve esto? Esto nos sirve para poder indicarle a la persona que no debe dar esos datos. O que pues digamos que no lo está haciendo correctamente. Aquí nosotros vamos a tener en este estilo, digamos, aquí lo vamos a seleccionar pues para que le muestre digamos los errores. Entonces vea, fíjense que aquí lo activa y lo desactiva. Entonces nos va a decir detener, va a haber una detener. Aquí sí no te va a dejar hacer nada. O sea, si tú por ejemplo pones un dato incorrecto, o sea, cuando tú le configuras no te va a permitir modificarlo. En cambio, estos sí te lo van a advertir y pues finalmente te van a decir, bueno, qué quiere hacer y demás, te van a dar como esa ayuda. Y en pues te va a decir, bueno, pilas. Así como cuando dice, usted camine por esa calle sola, en donde pues han atracado a un poco de gente por su cuenta y riesgo. Pues digámoslo de cierta manera es esta parte, ¿no? Entonces cada uno de estos botones pues tiene su configuración. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a configurar, por ejemplo, vamos a configurar esta celda, ¿cierto? En este caso, bueno, esta le voy a indicar de rojo, es para hacer la configuración. Esta la voy a poner de amarillo. Y finalmente, bueno, esta le voy a poner 340, pues para que no nos... exacto, entonces, y esta se la voy a poner de azul. Ahora, ¿esto para qué? Para poder entonces indicarle, digamos vamos a poner la configuración de cada uno de ellos. Entonces, fíjense que aquí voy a seleccionar esta, voy a irme a datos, voy a ir entonces en el tema de validación de datos,
voy a, bueno, mensaje de entrada, entonces le voy a decir en este caso la señal, digamos, va a ser detener, listo. Entonces aquí le voy a decir, digámoslo así, detener, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces mensaje de entrada, entonces herramienta detener, pues para que ustedes van viendo cómo cambia esto. Tenemos aquí, ¿sí? Aquí lo habilita o lo deshabilita, y en el mensaje de error entonces listo, detener. Aquí entonces el título, error no, error encontrado, error 1. Entonces en esto, entonces aquí es, no puede continuar hasta escribir dato correcto. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo, digamos, en este sentido. Ya tenemos aquí, bueno, vamos a decirle número entero, que no igual a, voy a ponerle a, listo, esta parte. Y fíjense entonces lo que va a pasar. Vamos a darle entonces a aceptar. Listo, así que acá de una vez porque la selección. Entonces listo, detener, herramienta detener. Voy a, por ejemplo, voy a poner EWR, así vea. A lo que pasa, ¿sí? No se puede continuar hasta escribir el dato correcto. Entonces yo le digo o reintentarlo, pues para poder editarlo, o cancelar. Entonces mira, digamos reintentar, entonces aquí yo vuelvo. Entonces vea, 23234. Listo. Entonces ya, listo, si es un entero, bien. Ahora, vamos a mirar entonces en este caso, pues lo que es esta señal de advertencia. Vamos a configurarlo, vamos a irnos a datos, validación de datos, ¿cierto? El mensaje de entrada entonces es advertencia, entonces colocar los datos correctos, ¿cierto? Y vamos a irnos entonces aquí, fíjense en advertencia, entonces advertencia 2. Entonces aquí, entonces por favor tenga en cuenta lo que va a hacer. Listo, entonces aquí lo coloco, aquí le doy a aceptar, vea, advertencia. Entonces mire, entonces voy a hacer lo mismo, aquí lo voy a modificar, listo, enter. Entonces aquí qué pasó, que no quedó. Espérate, vamos a revisarlo otra vez, que creo que no quedó algún dato. No, espérate un momentico, que si lo cambio, advertencia, entonces título, mostrar el mensaje de error si se introducen datos no válidos. Entonces es esto. Bueno, aquí no lo habíamos configurado. Entonces aquí, número entero, vamos a mirarlo, no igual a, entonces vamos a ponerle pues para que nos identifique este dato como tal. Ahora sí, vea, advertencia, error, ahora sí nos va a funcionar, vea. Fíjense que aquí ya no lo dio, vea. Voy a hacerlo otra vez. Espérate. Entonces voy a quitarle el borrar círculo. Vamos a mirarlo, porque creo que así, aquí quedó, listo, no igual al número entero, listo, vamos a mirarlo. Entonces fíjense, aquí ya va a aparecer, si vea, por favor tenga en cuenta lo que va a hacer, desea continuar, entonces ahí sí, como dice, bajo su cuenta riesgo, pues aquí ya nos aparece este aviso. Démonos cuenta que aquí aparece tema de señalización. Entonces listo, sí, listo, o sea que ahí ya digamos corre con riesgo. Y aquí entonces vamos a mirar que es el azul. Entonces lo mismo, vamos a entrar a validación de los datos, vamos a mirar que entonces, bueno, número entero no igual a, vamos a señalarle pues que no se iguala a este espacio, pues que no se iguala al espacio que esté, digamos así, en blanco. Y entonces vamos a ir entonces mensaje de entrada, precaución, listo. Entonces
datos a colocar, vamos a decirlo, y vamos a decirle entonces en este caso información, título información, bueno, pero está mal. Listo, aceptar, ya tenemos aquí esto listo, aceptar, listo. Entonces vamos a, miren, si que ya cambió, precaución, entonces voy a hacerlo, enter y vea, siga pero está mal, información. Entonces ya con esto tenemos las tres señales. Esto, digamos, nos sirve muchísimo para poderles dar las instrucciones a las personas cuando tenemos que hacerlo. Esto yo lo utilizaba muchas veces, digamos, de esa manera cuando tenía que ir a darle, digamos, una de las sucursales de la empresa. Estaba por fuera, ellos estaban en otra ciudad, en Villavicencio. Entonces desde aquí a Bogotá me tocaba decirles, bueno, qué hacer, todo eso. Entonces pues esto, digamos, era una de las herramientas que más se utilizaban al respecto. Esto pues es, digamos, en relación pues ya lo que es el tema de validación de datos. Entonces con esto ya podemos ahí validar los diferentes tipos de datos. Entonces de esa manera pues nosotros pues vamos trabajando esta parte. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando pues nosotros hablamos en relación a toda esta parte, vamos a mirar pues lo que es también, digamos, lo que es el tema de filtrar y consultar datos. Entonces hay datos que ustedes, aquí vamos a utilizar lo que es el tema de las herramientas, los filtros avanzados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Nosotros tenemos ciertos filtros que podemos manejar, como por ejemplo lo que es el tema pues, de filtrar los datos. Digamos, nosotros lo podemos utilizar en este caso. Podemos utilizar estos datos y empezar a filtrar, ¿cierto? Y a partir de acá pues decir, bueno, qué vendedor es el que necesito, ir ubicando pues cada uno de los datos, y bueno, vas haciéndolo, digamos, de manera un poco digámoslo así, manual. Pero una de las cosas que usted puede utilizar es utilizar la herramienta de los filtros avanzados para poder filtrar los datos de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Sí? ¿Escucho? Aló. Bueno, antes de esto, ¿hay alguna pregunta frente al tema de validación de datos? Este tema que habíamos visto, qué pena de pronto seguir así un poco derecho. Entonces, la pregunta sería, digamos, ¿hay alguna pregunta? Tenemos ahí un micrófono activado, Liliana. Aló. Listo. Bueno, pregunta, yo quiero hacerla en este tema, digamos, aquí ya con lo que es el tema de, de lo que pues ya vimos, tema de validación de datos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Se ha comprendido el tema pues para hacer todo el tema de validación de datos? Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, acá la idea es filtrar, digamos, lo que son este tipo de datos que usted tiene, digamos, en ese sentido. Y la idea es que pues si nosotros, por ejemplo, digamos que ya vamos haciendo, digamos, todo lo que es el tema de filtrar todos estos datos, usted lo que puede hacer es, pues además de utilizar el tema de filtros, que muchas veces nosotros lo utilizamos, ya sea este filtro o aquí al inicio utilizamos esta parte, ¿no? Pues que es similar, señalamos las celdas y filtramos y demás. Nosotros vamos a utilizar lo que es la herramienta de filtros avanzados, ¿no? Entonces es esta avanzada. Básicamente, ¿en qué consiste esta herramienta? Entonces, que de acuerdo, digamos, a lo que nosotros, por ejemplo, le vamos a establecer, entonces podamos filtrar, digamos, cada uno de estos datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, por ejemplo, voy a decir en este caso, digamos, punto de venta.
lo voy a poner por acá pues pequeño, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empiezo aquí a filtrarlo, ¿cierto? Entonces que yo le diga a, ¿cierto? Entonces, en ese caso, y que me filtre todo lo que son pues, los puntos de venta, ¿cierto? Entonces, eso es esto. Como por ejemplo, si yo digamos le realizo, digamos lo que es el tema de filtros avanzados, yo voy a tener entonces, mire, aquí voy a tener diferentes, este menú emergente que me va a dar, digamos, diferentes opciones, ¿no? Ahora, este filtro avanzado, pues lo va a establecer, digamos, en esta misma hoja, teniendo en cuenta, digamos, los criterios. Entonces, ¿qué criterios? Primero la lista. Entonces yo, por ejemplo, como voy a hacer esto del punto de venta, por ejemplo, para filtrar los datos, voy a seleccionar todos los datos que yo tengo aquí, ¿cierto? Aquí están todos estos datos. Entonces ahí está, punto, esta parte, digamos, esta parte, ya lo tenemos. Y voy a seleccionar entonces esto que es el punto de venta. Entonces, que sería mi criterio, digamos que yo voy a modificar acá y que los modifique, listo. Entonces yo voy a dar esta parte, voy a seleccionar, ese va a ser mi criterio y entonces voy a dar a aceptar. Ahora, digamos cuando son registros únicos es cuando solo tenemos un solo dato. Por ejemplo, que usted tiene una base de datos de 1000 personas, pues no hay, digamos, otro Leandro Garzón Gutiérrez, es a menos de que sea un homónimo perfecto, pero entonces ya uno lo pone ahí, listo. Entonces con esto, digamos así funciona. Y si usted por ejemplo pone A, ¿cierto? Entonces le va a empezar a filtrar pues todos los datos que nos va a seleccionar, ¿no? Entonces todo lo va a filtrar. Eso digamos es lo que nos va a funcionar pues inicialmente cuando nosotros entonces empecemos a filtrar todos los datos como tal. Entonces aquí ya lo tengo, digamos, así programado, digamos, sería, digamos, la forma en la que pues aquí ya lo tenemos. Entonces esto, digamos, es lo que va a hacer. Entonces, como por ejemplo aquí, que yo ya, digamos, filtro ya todos los del punto A. Entonces esto es lo que va a empezar a suceder, digamos, si yo filtrara solo pues los punto A. Pero hay una opción pues, que yo quiero mostrarles en este momento, y es que ustedes puedan filtrar los datos con diferentes opciones. O sea, eso es lo que yo quiero. O sea, no que solo, digamos, formen acá, que les diga, ay, de una vez entonces les filtre todo esto solo por una celda, sino que todas las que ustedes necesitan. Entonces, por ejemplo, va a ser así, que, por ejemplo, todas las María Antonia, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a hacer, digamos, María Antonia, aquí por decir algo, todas las ventas que tuvo María Antonia en el punto B, ¿cierto? Y entonces yo le doy clic aquí a esta parte, por ejemplo, y vea, acá me dice, María Antonia solo tuvo una venta en el punto B y fue, digamos, en este caso fue cebollas. Ah, qué bien, listo. Ahora, ¿qué puede también pasar? Entonces, y es eso, entonces María Antonia, y puede ser que sea punto A y también en el punto B, perdón, y en el punto A. Entonces, por ejemplo, miren cómo va a salir esto, digamos, cómo me lo va a analizar. Entonces, vea A y una sola que pues fue en el B. Estas son las opciones como tal para cuando nosotros hablamos de lo que es el tema pues de los diferentes tipos de filtro. Ahora, ¿por qué? Aquí vamos a ver dos tipos de filtro que son los que nosotros pues vamos a estar trabajando. Digamos que vamos a trabajar con filtros avanzados y que vamos a trabajar también con el tema de macros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí en este punto? Y es que aquí todos los datos que usted coloque, por ejemplo, que usted ponga una fecha, un vendedor o las iniciales de un vendedor, el punto y el producto, entonces tienen que siempre cumplirse. Entonces, que sea un vendedor en especial, el punto de venta, lo que es el tema del producto. Entonces se van a tener que cumplir. Y eso lo vamos a hacer pues con el tema de los filtros avanzados. Ahora, esto es lo que pues, vamos, digamos, a hacer a continuación. Y también entonces si tenemos de pronto dos opciones. Por ejemplo, si yo le digo, por ejemplo aquí yo lo voy a poner, digamos, está vacío, entonces aquí va a estar todo
aquí me lo, espérate, listo. Entonces aquí está ya todos los registros pues como tal. Aquí qué es lo que nosotros pues vamos a hacer al respecto. Vamos a tener también dos opciones. Digamos, si yo quiero, digamos, todas las ventas de María, ¿cierto? Y todas las ventas de César, por ejemplo. Entonces aquí ya lo voy a tener, lo voy a buscar con esta opción, pues, que es la segunda que aquí ya digamos se tiene programado. Y si usted se da cuenta, acá solo se limita, tenemos 5 vendedores y solo se limita a 2 de ellos, a María Antonia, porque empieza por María, y a César. Entonces César Augusto. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta, que esta sería una opción y porque todo lo que usted tenga aquí se va a cumplir, y en esta segunda línea pues sería la opción O, que pueda ser o vendedor María o vendedor César. Esta sería digamos como para darle estas dos opciones. Entonces eso es lo que vamos pues a empezar pues a manejar. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Entonces vamos a mirarlo, pues vamos a hacerlo así desde el principio, pues como tal tenemos, entonces en este caso tenemos una base de datos que nos van a dar, ¿cierto? Vamos a generar pues este espacio que va a ser este mismo encabezado que está aquí, va a ser el mismo que va a estar acá. Ahora, usted va a poder filtrar toda la información que usted necesite, o sea, específica. O sea, que sea ahí, que sea, por ejemplo, que sea el 5 de enero de 2019, el vendedor Jaime Andrés en el punto C con el producto, pues, que ya usted ya ha definido, el producto, digamos en este caso leche, y puede definir también cantidades y valor, aunque pues aquí en estas opciones pues tiene que ser también muy puntual, porque pues si usted dice digamos 100, cantidad 100, y de pronto ninguno de los registros pues es igual a 100, pues no va a aparecer, ¿no? Igual que en esto, sino que es más probable hacerlo digamos por estos filtros. Y a partir de allí entonces vamos a tener una programación inicial con un primer botón que va a ser la búsqueda 1, que va a ser con todo lo que es o sea, el vendedor que sea tal, y el punto de venta específicamente el A, el B o el C, y posteriormente pues vamos a mirar el O, que sea digamos el punto de venta A, por ejemplo, y el punto de venta C, o el punto de venta C. Entonces nos da dos opciones, entonces para poderlos digamos como tal. Aquí cuando nosotros hacemos todo esto digamos en horizontal, va a ser o sea que se tiene que cumplir esas especificaciones, y cuando nosotros lo ponemos en la segunda línea va a ser porque vamos a encontrar cualquiera de las dos opciones. O sea, y efectivamente usted puede digamos ir tomando 3, 4 opciones, 5, lo que usted quiera, pero en este caso lo vamos a manejar solo con 2 para poderlo entonces trabajar. Bueno, el tema entonces vamos a hacerlo, y ya a partir de esto digamos lo vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Entonces esta tabla que ya la creamos, ustedes ahí ya la tienen, y van a crear estos botones. Ahora, estos botoncitos, digamos que esto se va a transformar en botones. ¿De dónde yo los saco? Los saco porque pues he hecho insertar y he creado dos figuras geométricas. Entonces son de estas dos figuras, una que es un óvalo y otra pues que es un cuadrado con puntas redondeadas, que son las que he colocado acá de diferentes dos colores para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, ¿cuál es el propósito digamos en este sentido? Ya teniendo digamos estas dos figuras geométricas, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos nosotros, ya teniendo esas dos figuras geométricas, lo que vamos a hacer es empezar a hacer una programación ya, y vamos a empezar a mirarlo con el tema de macros. Entonces vamos a empezar a manejar lo que es el tema de macros, asignándole digamos una macro a esto. Entonces ahora, entendiéndose las macros como una herramienta de Excel que va a memorizar ciertos movimientos, y en ese sentido lo que va a hacer es poder entonces establecer entonces qué acciones son las que van a tomar una vez yo le diga ejecute.
¿Y quién va a ser el que me va a donde yo le voy a decir la orden de ejecutar? Pues va a ser en cada una de estas figuras que voy a transformar pues en botones. Entonces creando esto, digamos una figura geométrica de cada insertar, aquí pues usted lo puede crear, ¿no? Pues, están todas estas figuras. Entonces ya teniendo estas dos, este va a funcionar con solo este. Y este buscar dos, vamos a hacerlo con con las dos. Entonces esto va a funcionar de la siguiente manera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esto, ya crear las figuras geométricas pues como están. ¿Qué es lo segundo que vamos a hacer? Bueno, voy a ubicar este aquí pues como tal. Vamos entonces a irnos, en este caso, pues vamos a irnos ya pues a vista. Pues esto lo vamos a hacer porque de pronto aquí no está todavía el botón. Entonces vamos a irnos aquí a el tema de macros. Entonces vamos a ir a la opción y nos sale un menú emergente con tres opciones. Entonces, como decir ver macros, en este caso no lo vamos a hacer, vamos a decirle, ay Dios. Entonces vamos a decirle grabar macros, usa referencias relativas, pues esta no, vamos a utilizar es esta, grabar la macro. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer? Vamos nosotros a grabar todo lo que es la macro, o sea la herramienta como tal, y de una vez entonces, ¿para qué? Para que cada vez, esto lo vamos a hacer ¿con qué? Cada vez que nosotros le pongamos datos y de una vez presionemos aquí en esta figura, cuando se vaya a transformar ya en un botón, de una vez entonces me permita transformar esto. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, recomendación especial, pues tratemos de ir trabajando en hojas de cálculo ya digamos aparte, porque digamos esta ya como está configurada, entonces de pronto aquí ya no nos funciona, pero entonces lo vamos a hacer aquí. Listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque es que a veces digamos solo se hace con una sola columna. Vamos a hacerlo con todas. Entonces lo vamos a hacer de forma sencilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a vista, vamos a irnos a macro. Entonces aquí nos va a decir grabar macro. Si usted se da cuenta, cuando dice grabar macro, o sea, como una herramienta de memoria, vamos a decirle, vea, va a ser macro 3, vamos a dejarla así en este caso, pues para que la podamos identificar. Entonces macro 3. Y vamos a darle a aceptar. A partir de que usted le dé a aceptar, todos los movimientos que usted realice se van a memorizar. Entonces eso es lo que va a hacer automáticamente la macro como tal. Entonces vamos a darle clic en aceptar y vamos a irnos en datos. Ahora, aquí vamos a irnos a la herramienta de avanzadas, ¿cierto? Vamos a mirar y nos va a aparecer pues diferentes esta parte, este menú emergente. Entonces vamos a ir filtrar listas y moverla a otro lugar. Listo, está bien. Rango de lista. ¿Cuál va a ser el rango de lista? El rango de lista va a ser absolutamente todo la lista que nosotros aquí vamos a tener. Entonces vamos a seleccionarla toda. Aquí lo hemos hecho. Bueno, aquí usted puede colocar pues otras si usted digamos así considera en esto, o ya digamos lo programa digamos como tabla. Aquí lo que hacemos es hacer esto, ¿cierto? Y los criterios. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Va a ser, en este caso, todo el encabezado de lo que nosotros tenemos aquí y más la siguiente celda, porque es en donde usted va a tomar los datos. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Entonces está aquí así. Vamos a confirmar que estén todos los datos como tal. Listo. Entonces, listo. Voy a estar aquí confirmando pues los datos que van a estar. Listo. En este caso, pues, si tenemos, digamos, estos registros, aquí ya no, la tabla 3, todo. Digamos, ahí lo hace porque ya está como tabla. Y el rango de criterios, entonces, mire, ya está seleccionado. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos de una vez clic en aceptar, que ya hemos identificado esa parte. Listo. Ahora, a partir de ello, ya nosotros ya tenemos toda la macro programada. ¿Qué es lo que queremos cuando haga este botón? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, permítame, acá lo pongo. Vamos entonces otra vez a vista. Me voy a ir aquí a macro, le hago clic aquí abajito y le voy a decir detener grabación. Entonces, listo. Ya con esto ya tenemos programada como tal nuestra macro, o sea,
lo que queremos que haga, ¿cierto? Pero necesitamos configurar esto para que lo haga automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nosotros a irnos acá a esta figura, ¿cierto? Y aquí entonces sobre ella vamos a hacer clic secundario, ¿no? Y vamos a decirle, vamos a irnos aquí abajo, vamos a decirle asignar macro. Automáticamente, miren que aquí ya tenemos unos que son, estos son los ejemplos que están en la otra hoja. Digamos, es una que utilicé para el tema de previsión de datos que estuvimos viendo en la sesión anterior. Y vamos a mirar qué es el tema de macro 3, ¿cierto? En este caso, vamos a seleccionarlo porque tenemos este menú emergente que nos dice. Y de una vez vamos a dar clic en aceptar. Listo. Esto es lo que ya, digamos, así tenemos. Ahora, si nos damos la diferencia de esta, todavía sí, así y todo no aparece. En cambio, mire que esta sí como cambia, esta no, y esta ya tiene asignada una macro. Entonces vamos a hacerle la comprobación. Entonces, por decir algo, A, ¿cierto? Entonces vamos a darle Enter, ¿cierto? Y de una vez, fíjense cuando va a aparecer es esto. Entonces, mire, todo se filtra automáticamente con A. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Que de pronto usted quiere todas las que sean productos que sean leche. Entonces todas las del punto. Todas vamos a ver si encontramos, si debemos encontrar menos una. Vamos a decirle, vea. Leche de una vez, listo. Y vea, ¿sí ven? Vea, leche y vea, leche condensada también apareció ahí. Entonces, si ve que aquí usted está filtrando, entonces que sean del punto A y que el producto sea leche. Esto es lo que nos quiere decir. Ahora, puede ser que usted me diga, no, es que yo necesito filtrar, que me dé más opciones, ¿cierto? O sea, que no sea solo el punto A, sino el punto B. O que yo aquí necesite también, por ejemplo, digamos, bueno, aquí como limpiamos esto, digamos, aquí lo hacemos así, lo limpiamos, le damos otra vez aquí y vea, aquí entonces piensa un momento porque pues la idea es que como no tiene ningún criterio porque va examinando uno a uno los 100 registros, entonces pues muestra todo otra vez y así se devuelve. Entonces esto digamos en primera medida lo que vamos a hacer al respecto es entonces tomar digamos estos datos digamos aquí con el buscar, ¿cierto? Digamos una sola opción y esto sería I, que sea el punto de venta I, o sea, el punto de venta, digamos, es decir, A, digamos, el punto de venta C, y entonces el proyecto sea Cumis, listo. Y que sea, en este caso, voy a decirle Jairo, a ver cuántas veces te vendió en el punto C Cumis, vamos a buscarlo. Entonces, mire, fíjense que aquí ya va apareciendo. En ningún momento, pues, cumple esa condición. Dice, no hay ninguno que cumpla, digamos, como tal esa condición. Entonces, esto es lo que pues, nosotros vamos a empezar, pues, a trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí yo lo pongo, digamos, así vacío. Efectivamente, también nosotros, pues, él va haciendo la comparación y no hay ninguno así que lo tenga. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice Jairo? Porque aquí no hay ningún Jairo. En cambio, si le ponemos Jaime, pues probablemente sí va a aparecer. Entonces, sí tenemos a Jairo, pero en ningún momento Jairo en el punto C, en el punto de venta C, ha vendido Cumis. Entonces, eso lo podemos aquí comprobar. Entonces, todo eso es lo que uno pues puede empezar a desarrollar en esto. Ahora, mire, fíjense que acá yo le puse pantalones. Entonces, aquí, digamos, eso hay que hacer muy exacto. Porque, digamos, acá yo le puse pantalones. Entonces, claro, aquí no me va a aparecer probablemente pantalones. Entonces, me tocaría tomar aquí y mirar, digamos, en este caso. Que estas son, digamos, lo que pues uno tiene que tener aquí preciso. Pues esto, como tal, vamos a mirar entonces el tema, pues, bueno, aquí yo le voy a poner filtros, porque pues esto es igual. Y fíjense que yo aquí, pues, voy a hacerlo así, digamos, de forma, vea. Pantalones, entonces aquí ya tendría que cambiar, digamos, tener muy exacto porque si no, no me sale. O sea, no me va a salir el tema de pantalones cuando yo le diga que pantalones. Entonces, ese, digamos, es como lo que uno debería tener pues en cuenta, ¿no? Al respecto. Listo. Espérate. Ya. Aquí ya entonces lo quitamos. Que queremos quitarle el filtro, listo. Para que esto para que no nos vaya a generar así conflicto. Ahora, ¿cómo hacemos también el filtrado
para la parte O. O sea, digamos si yo quiero las del punto A al punto B, las de leche y las de queso. Perdón, o las de queso. Entonces cualquiera de las dos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a funcionar de la siguiente manera. Entonces vamos a programar la misma historia, pero entonces ya vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a irnos al tema de vista, ¿cierto? Pues tema de macros. Vamos entonces a darle pues grabar macros. Ustedes también tienen, y en esto digamos yo quiero aportar aquí, por ejemplo, también no solamente para todo el tema de desarrollador, vamos a hacer clic acá con la derecha y vamos a decirle entonces personalizar la cinta de opciones. Toda esta es la cinta de opciones, todo esto, inicio con todos sus menús, insertar y demás. Entonces es personalizar. Fíjense que acá yo voy a pues, activar otra de la desarrollador, que ustedes lo tengan acá, personalizar cinta de opciones, y aquí entonces las pantallas principales, entonces desarrollador, le voy a dar clic aquí en aceptar, y efectivamente cuando nosotros hablamos de esta parte, ya aquí nosotros tenemos también desarrollador. ¿Por qué? Porque vista aquí de macros, grabar macro, es como la misma de desarrollador, que usted la puede sacar ahí y vea, aquí es grabar macro. Es la misma historia, o sea, tenemos lo mismo el tema. Entonces fíjense que aquí vamos a hacerlo entonces como el tema de grabar macro. Entonces vamos a hacer la grabación de una macro. Entonces en este caso va a ser grabar macro 4. Listo, está bien. Digamos, teníamos la 3 y esta va a ser 4. En este caso entonces vamos a empezar. Listo, aceptar. Bueno, voy a mover esto aquí. Entonces vea, si que acá me dice tener grabación. Listo, vamos a irnos entonces en este caso a los datos. Vamos a irnos pues a avanzadas. Listo, aquí ya nos encuentra digamos el tema de esa lista. La recomendación es hacer la selección. Ahora, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a decir vea todo. Entonces ya con esto sí, ya como lo tenemos así en el tema de tabla, pues nos va a actualizar los datos. Vamos a entonces a identificar el criterio. En este caso pues no va a ser solo uno, sino que vamos a seleccionar los dos. Listo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense que acá ya está, y ya lo hemos identificado, y no lo vamos a mover a ninguna parte, vamos a dejarlo acá. Listo. Vamos a hacerlo aceptar. Listo, ya lo tenemos. Nos vamos entonces aquí al tema pues desarrollador o vista, pues cualquiera de las dos opciones nos sirve. Vea, vista, detener grabación, o desarrollador, detener grabación. Listo. Entonces ya con esto lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí y presionamos el botón secundario y vamos a mirar el tema de asignar macro. Listo. Dense en cuenta que es macro 3 o macro 4. Vamos a decirle macro 4, ¿cierto? Y en este sentido ya vamos entonces a tener, vamos a darle pues el aceptar, ¿no? Entonces aquí está. Macro 4, listo, ya le asignamos esto, y fíjense que ya sí que no está como una figura, sino que ya está como una especie de botón. Listo, entonces ya lo tenemos. Vamos a hacer entonces la comprobación. Entonces vamos a poner aquí tenemos CD, listo, DE, vamos a ver digamos las ventas D o las ventas E, o sea, pues también vamos a ponerle también la opción, ¿no? Que sea ventas D o E, que cumplan esa opción también, porque puede darlo. Entonces esto digamos lo pueden hacer con 3, 4, entonces de una vez cuando hacemos esto, vea, fíjense que ya, vea, de los puntos de venta solo la D y la E, o sea la A, la B y la C los unitó. Ahora esto es importante que nosotros pues podamos tenerlo en cuenta, porque de esta manera ustedes van a poder filtrar todos los datos y toda la información. O sea, ya lo único que ustedes tienen que empezar es a tomar los datos, y ya con esa configuración ustedes ya saben. Entonces ustedes ya van identificando todos los criterios de lo que ustedes pues van queriendo manejar. ¿Listo? Entonces esto es digamos lo que es el tema de filtrar y consultar pues los datos, pues que ustedes van a tener ahí la oportunidad. Dado esto, pues sí me gustaría saber si hay comprensión del tema pues al respecto. ¿Listo?
Entonces si quisiera saber si por parte de ustedes si hay alguna duda, alguna inquietud. Listo. Sí, el link de asistencia sí es el mismo, sí, pero entonces permíteme, yo de una vez aquí, vea, aquí lo copio. Creo que ya lo había dado. Listo. Entonces aquí lo voy a hacer. Fíjense aquí. Listo. Link de asistencia de una vez. Listo. Igual ahí no se preocupen que los registros ahí queda la hora y pues queda al respecto. Bueno, listo. Entonces, bueno, quisiera pues darle, hacerle la pregunta, hacerles también la pregunta. Ustedes, digamos, lo que yo he explicado, sí, digamos, sí ha sido claro, ¿hay alguna duda pues al respecto? Por favor. ¿Tenemos alguna duda al respecto, por favor? Para poder entonces ya digamos hacer el ejercicio. Listo. Entonces ustedes ahí tienen como tal, ustedes ahí tienen pues los ejercicios, pues ya digamos ahí están programados y de esa manera lo hago. Entonces aquí en donde yo he desarrollado este ejercicio, ustedes lo pueden ahí ir desarrollando pues automáticamente, ¿no? Pues ahí conmigo, pues porque tendrían ahí el ejercicio. Bueno, eso digamos en esta parte, pues ya digamos con respecto digamos a lo que es el tema pues, de los diferentes filtros y consultar. Entonces en el 1 está ya realizado, ¿cierto? O sea, aquí ya está realizado. Y en el 2 entonces ya aquí ustedes lo van a desarrollar. Entonces ahí lo pueden desarrollar. Esto acá puede ser que tenga 3, 4, 5, eso depende también de las necesidades de lo que ustedes tengan. Y ya entonces ustedes lo único que tienen que asegurarse es que estos datos pues estén ya con respecto a todo. Aquí yo quiero darles digamos también la indicación porque si ustedes se dan cuenta, yo quiero que miren, vean diseño. Esta es una tabla. O sea, tabla 3 tiene esta referencia, que esto digamos yo lo hago. ¿Cómo hacemos esta tabla? Porque pues también es importante que ustedes hacer el recorderiza al respecto. Entonces permítame, lo voy a hacer. Entonces voy a tomar estos datos, por ejemplo. Bueno, voy a tomar estos datos iniciales, pero voy a hacerlo así. Copiar. Y aquí voy a darles pegar, pero solo los valores. Listo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, inclusive hasta el formato fecha está sin qué, está sin formato, ¿no? Entonces, ahora, una de las preguntas bueno, aquí vamos a mirar cómo se elaboran las tablas de verdad. Entonces, aquí yo he copiado los datos, parte de los datos para saber cómo es que se arma, cómo es que se conforma pues una tabla. Resulta que cuando nosotros tenemos esto, o sea, esta parte, a veces nosotros al hacer esto, digamos bordearlo bien bonito y todo, digamos esto así, entonces decimos, mire, aquí están las tablas. Resulta que si nosotros somos precisos al respecto, esto no es una tabla. Esto es un conjunto de celdas que tienen unos datos uniformes, porque pues está fecha, vendedor, punto de venta y demás, que tienen un borde. Tienen un borde, no más, para de contar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted va a manejar, digamos, este tipo de datos, ¿cierto? Usted siempre, digamos, si lo actualiza, porque acá, digamos, pone otros registros, ¿cierto? Usted tiene que llegar y hacer otra vez la programación y entonces incluir todos estos datos adicionales. Entonces, porque no se vuelve una tabla. ¿Cuándo se vuelve una tabla? Cuando yo le digo que es una tabla. Entonces, por ejemplo, si yo aquí copiara esto, por ejemplo, voy a hacer esta copia, digamos, copiar estos datos, que son los que voy a registrar acá y voy a pegarlos. Entonces, ¿qué pasa? Mire, sí, quedan ahí, pero sí hay que entonces, si yo los copio y los pego, entonces me van a quedar de acuerdo, digamos, a lo que yo he hecho, digamos, aquí con el... espérate. Listo. Entonces, aquí yo con lo que he hecho es copiarle solo los datos, los valores, no más. Listo. Entonces,
Esto es lo que generalmente sucede cuando usted empieza a formular y usted sí, formuló todo muy bien, muy bonito, cualquier tipo de fórmula, o sea, ya sea de base de datos, fórmulas o funciones, usted lo tiene aquí, pero si usted agrega otros datos como estos, ¿cierto? A usted le tocaría entonces ir hacia la fórmula y entonces en donde está señalado esos datos, llegaría y decirle, no, venga, ahora inclúyame esto. Y esto es a veces dispendioso, pues hacerlo cuando tenemos todas las obligaciones en oficina, cuando entonces estamos haciendo pues un poco de cosas pues, normales. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Hacer una tabla. ¿Para qué? Para que estos datos, cada vez que yo los vaya incluyendo, pues queden ahí. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? De la siguiente forma. Entonces, estos datos que están aquí los voy a dejar un momentico aquí. Voy a dejarlos ahí un momentico. ¿Listo? Que los vamos a añadir ahí. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para crear, digamos, la tabla? Ahora, en el tema de fechas, si ustedes se preguntan por qué cuando es fecha, digamos aquí lo cambiamos, ¿cierto? Digamos a fecha. ¿Por qué esto, digamos, pueden cambiar, digamos, así y listo? Aquí lo cambiamos. ¿Qué significan estos números? ¿Qué significan estos números? Estos números 43.470 significan los días que hay, o sea, para el Excel, el primer día de, digamos, de la historia de su existencia es desde el 1 de enero de 1900. Entonces, cuando usted llega y entonces llegue y mira este número es porque desde el 1 de enero de 1900 hasta, en este caso, el 5 de enero de 2019, hay 43.470 días. Es como decir, llegar y entonces decir, digamos, la fecha de hoy, digamos el 3 de junio del 21, ¿cierto? Entonces, si esto yo lo transformo, digamos, a número, significa que del 1 de enero de 1900 a hoy, que es 3 de junio de 2021, hay 44.350 días. Bueno, eso es lo que maneja, por eso es que se maneja de esta manera. Entonces, esto, digamos, lo vamos a ubicar aquí en el tema de formato. Digamos aquí entonces vamos a poner esto bien bonito. Pues vamos a centrarlo bien chévere. Aquí, no cancelar, no, esto. Entonces vamos a ponerlo pues bien bonito y de todo. Bueno, no lo hagamos, bueno, no lo vamos a hacer en este momento porque vamos a ilustrar. Vamos entonces en este caso, vamos a seleccionar cómo lo volvemos una tabla. Vamos a seleccionarlo todo, ¿cierto? Vamos a irnos a insertar y ver tablas dinámicas, tabla. Fíjense que esto es para analizar los datos, o sea, para todo el análisis de datos vamos a seleccionarlo y vamos a darle clic. Listo. Crear tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Entonces ya como lo hemos seleccionado, entonces aquí ya están. Selecciona todos estos. Y aquí fíjense que dice la tabla tiene encabezados. Claro que sí. Entonces con eso pues va a pasar. ¿Por qué la importancia de esto? Vamos a verlo y verá. Porque si yo llego y hago esto, sí que pierde el encabezado. Miren lo que pasa. Usted puede llegar y decir, no, yo acá llego acá en vista, le digo inmovilizar paneles y para de contar. Bueno, es una buena opción, también yo la utilizo, pero puedo utilizar esto. Entonces vamos a ver. Entonces aquí voy a ir a insertar tabla, ¿cierto? ¿Dónde están los datos? Aquí los señalo. Listo, listo. ¿Tiene encabezados? Sí, le vamos a decir, porque lo va a interpretar que esta primera celda es los encabezados. Listo, voy a darle a aceptar y mire que siempre se transforma. Ahora, fíjense en algo, ponle cuidado. Aquí ya ustedes cuando ya estén transformando, digamos, el tema de datos, aquí ya se les va apareciendo es esto. Entonces, al respecto, digamos, cuando usted ya tiene, digamos, va analizando el tema de datos, vea, si ve, cuando usted lo pone, digamos, aquí no le va a funcionar, pero aquí sí. Entonces, vea, si ve que se transforma fecha, vendedor, punto de venta, porque usted está trabajando sobre el tema de tablas. Si ve todas las ventajas que tiene es esto. Y, ¿qué pasa? Por ese algo usted va a introducir los siguientes datos. Entonces, vea, tab, o sea, aquí ¿qué fue lo que hice? Vale, cuidado. Voy a utilizar es este. Entonces, voy a darle deshacer.
Listo. Entonces vea. ¿Sí? Vea. Entonces ya estos datos, todo lo que usted va colocando ahí, pues va quedando ahí. Entonces, por decir algo, tenemos en este caso, tenemos estas 3 celdas, ¿cierto? Entonces aquí yo le digo copiar. Y aquí yo le voy a decir entonces copiar pues lo que es el tema de valores. Y ya queda ahí. Listo. Entonces sí, que ya queda dentro de un análisis. Y ya entonces queda como una tabla como tal. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ya estos datos los empieza a analizar y no son aparte, sino que hacen parte de todo un análisis. Ahora, vamos a ver esto. Y es que aquí, cuando usted le hace aquí en esta parte, así se transforma, diseño, si ve que es tabla 4, entonces usted aquí es en donde le puede cambiar el tema del nombre para poder usted llamarlo. Por ejemplo, y en esto digamos es tabla 4, entonces un ejemplo, voy a hacer una fórmula igual tabla, vea, si ve que ya aquí usted la busca, vea, si ve todas las tablas que tenemos acá y ya me quedo, vea, aquí ya quedó tabla y son todos los datos. Cuando usted utiliza fórmulas y usted la llama a colación, entonces ya aquí queda como tabla 4. Esto digamos ya lo estaremos viendo un poco más adelante, dada la funcionalidad. Y con esto entonces usted se ahorra estar allá señalando, o sea, ¿por qué es importante eso? Porque usted cuando hace unas fórmulas, a veces como lo que estábamos haciendo, digamos acá con el tema de filtrar datos, usted aquí ya no es el tema de señalar los datos como tal, sino que usted utiliza ¿qué? O sea, no empieza a hacer esto, sino que ya con que diga tabla 4, entonces ya se va actualizando como tal. Entonces, ¿por qué? Pues lo hace. A veces muchas personas utilizan el tema de las tablas, utilizan esta herramienta de tabla como para que se vea bonito, porque esto, digamos, esto evoca mucho lo que es el tema de esos libros de contabilidad y de todo que ya pues están empezando en desuso. Entonces eso como que les evoca mucho eso y se ve muy bonito. Entonces claro, usted pues puede hacerlo, inclusive si usted digamos es una persona así como yo que soy más pragmática, entonces usted lo que puede hacer es llegar digamos como tal y empezar a mirar otro formato que sea digamos un poco más, digámoslo así, más sencillo, que no me vaya a generar digamos así como tanta cosa. Yo soy pues muy en esto, digamos, soy muy en esta parte y ya pues usted puede digamos ir identificando pues qué tipo de formatos, vea, tal formato como tabla, digamos aquí ya le puede digamos seleccionar y entonces pues tiene digamos muchas perspectivas. ¿Qué es lo importante? No es que se vea bonito, sino que la información sea clara. Por ejemplo, les voy a mostrar ejemplos que no se deben usar. Por ejemplo, pues a menos de que ya sea una orden de gerencia, ya sea una orden pues, directiva, que sea algo, pero en general no los utilicen, digamos esto, digamos, porque esto sí a veces sí pierde digamos como pues uno la seriedad y la claridad de la información. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tomar en este sentido, pues vamos a mirar aquí, inclusive vamos a ver si de pronto así, vea, sin relleno, pues aquí digamos no nos habilita tan fácil. Vamos, aquí ya, vea, usted la puede dejar así, usted le va a llegar acá, le va a quitar, mira, vamos a ver si le podemos quitar una de los filtros si queremos, ver, y ya nos queda, pero, ojo, no deja de ser una tabla, ¿sí ve? Vea, no deja de ser una tabla, usted ya, entonces usted pues puede volverla al estado original, pero digamos empieza a ser una tabla. Ahora, es lo mismo que yo les decía con el tema de formato condicional. A veces, de pronto, cuando nosotros teníamos acá formato condicional, lo mirábamos y era. Y de pronto aquí sí, aquí hay unos ejemplos muy bacanos y todo, pero es mejor hacerlo de administrar reglas. Listo. Esto, digamos, es para lo que es el tema de tablas. Entonces, con esto nosotros podemos trabajar. Entonces, aquí ya usted puede utilizar, digamos, el tema de tabla para hacerlo. Entonces, por ejemplo, voy a ir rápidamente al tema de los filtros, por ejemplo. Entonces nosotros, si ustedes se daban cuenta, yo iba acá a datos, ¿cierto? Y entonces creaba estas formas avanzadas y aquí el rango de la lista. Entonces vea cuando le digo tabla, acá puede usted ir seleccionando digamos todo lo que es el tema de esto, vea. Fíjense que ya aquí ya lo toma, digamos inicialmente esto, digamos así me lo permite, pero si ve que acá dice todo, vea, digamos aquí miremos cómo nos lo aparece, ¿sí? ¿Sí? Entonces
aquí nos dice es esto, digamos, nos toca, digamos, seleccionarlo todo para que pueda entonces cuando se actualicen los datos de una vez entonces pueda usted seguir manejando esa parte. Entonces por eso es que se debe utilizar siempre el tema de la herramienta de tablas para poder entonces hacer esto. Y esto es muy funcional, o sea, siempre la recomendación es esta, ya sabemos cómo hacer las tablas, inclusive aquí vea, voy a hacer otra vez tab, vea. Si esta es esta parte, vea. Listo. Entonces aquí ya lo puedo, digamos, ampliar. Entonces todos estos datos que usted ponga aquí ya entran dentro de la tabla y usted puede hacer cualquier tipo de operación. En especial cuando nosotros entonces hablamos con esta herramienta actualizar. Y en especial cuando se está hablando de tablas dinámicas, ¿no? Entonces eso es dentro de lo que sí quería, digamos, explicarles para lo del tema de tablas. ¿Listo? Bueno, pregunta. Entonces, ya en este momento, digamos, hemos estado viendo, digamos, lo que es el tema así, Liliana Henao, sí, ahí está. La pregunta es, entonces, pues para cada uno de ustedes es, todo lo que ya, digamos, les he estado explicando, como tal, pues si hay claridad, bien, listo, cualquier cosa me van diciendo si de pronto no entienden ustedes ahí. De pronto yo lo añadí, pues acabo de añadirlo ahí con el tema de tablas, pues para poder entonces hacer la explicación. Igual pues revisaría, digamos, como tal el tema para que pues ustedes lo puedan hacer. Entonces esto, digamos, yo sé que de pronto el tema de filtrar y el tema de validación de datos, pues sí, hay que empezar a practicarlo. O sea, toca estar ahí practicándolo, pues haciéndolo y bueno, la guía aquí que yo les he dejado es para que precisamente pues puedan ustedes revisar y puedan entonces también mirar también la configuración. Ahora, vamos ya entre los siguientes temas que vamos a estar viendo, pues aquí voy a tomar, digamos, un poco más de tiempo pues para explicar esta parte que pues que sí está dentro de los temas que vamos a empezar a manejar, que son las funciones lógicas, ¿no? Entonces el utilizar el sí, las fórmulas del sí, las del sí y el sí o, la verdad son temas, o sea, son temas que sí se tienen que empezar a reforzar, entonces al respecto. ¿Y esto por qué? Porque a veces también el manejo de estas pues, son muy útiles, pero digamos, si no podemos comprender muy bien la estructura, entonces vamos a tener, digamos, ciertas fallas pues, al respecto, ¿no? Entonces, vamos a mirar, aquí tenemos entonces como tal, vamos a tener, aquí es en donde yo voy a trabajar, si ustedes se dan cuenta, aquí pareciera que está vacío, pero no, resulta que aquí está en letra en blanco, aquí lo voy a poner aquí, letra roja, pues para que se den cuenta que aquí está una estructuración, para que ustedes también puedan verlo, ¿no? Ahora, estas fórmulas lógicas que nosotros pues vamos manejando, digamos, en este sentido, tienen pues como tal la función es poder entonces poder establecer dentro de todo lo que es el tema del condicional, poder establecer condiciones para poder entonces dar un resultado. Ahora, aquí el resultado puede ser que sea en texto o que sea también a nivel numérico o pues como tal pues puede ser también fecha, ¿no? Ahora, generalmente lo vamos a hacer, digamos, como el tema en el tema de texto, pues va a ser, digamos, la respuesta o en tema numérico. Aquí vamos a utilizar, pues esto, digamos, dentro de las funciones lógicas se va a utilizar el condicional sí. Entonces permítame aquí, yo lo amplío un poco, ¿cierto? Y de una vez entonces, pues bueno, voy a ampliarlo un poco acá para que pues, nos dé esa parte. Entonces voy a ampliarlo un poco más pues para que empecemos a mirar lo que es la sintaxis, o sea, cómo se compone esta fórmula. El sí nos va a dar entonces en qué va a consistir esta parte. Entonces igual sí, ¿cierto? Siempre va a ser la comprobación de una prueba lógica en la cual si esa prueba lógica se cumple teniendo en cuenta pues,
las celdas que se van a evaluar, entonces va a hacer que esta celda, en este caso la J6, nos haga cierta operación y que si esa prueba lógica no se cumpla, haga otra. Eso es como llegar a decir que, por ejemplo, si yo llego a estar vacunado, pues con todo esto del COVID, si yo llego a estar vacunado, puedo salir sin problemas del país. Por ejemplo, sin problemas y no voy a tener problemas para acceder a otro país. De lo contrario, deberé esperar o presentar una, bueno, digamos ahí sería, digamos, el tema de O, pero digamos, mientras tanto vamos a hacerlo así, o sea, si estoy vacunado, podré salir del país. De lo contrario, me tocará quedarme en la ciudad. Eso es lo que funciona el condicional sí. Y esto se utiliza muchas veces para confrontar datos y poder dar un resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, se va a componer primero de una prueba lógica, o sea, este va a ser algo que vamos a evaluar. Luego, entonces, una operación que va a ser pues verdadera. O sea, entonces, si en caso de que esto sí se cumpla, entonces vamos a hacer esta operación. De lo contrario, vamos a hacer otra. ¿Listo? Entonces, esto es lo que uno debe tener en cuenta con ese condicional sí. Ahora, ¿qué es lo importante que uno debe manejar, digamos, al respecto de esto? Y es el hecho que ustedes puedan entonces pues mirar lo que son las operaciones que están allá al otro lado. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Vamos a darnos cuenta primero lo que antes de entrar pues a esta parte, pues aquí lo vamos a dejar marcado. Vamos entonces a mirarla como tal, pues esta tabla, pues bueno, ya como lo hemos dicho, pues es este conjunto de datos que está con bordes. Si miran una tabla, vamos a ver que digamos aquí, bueno, aquí tiene unas fechas. Entonces vamos a configurarlo de una vez con el tema pues de fecha, ¿cierto? Vamos a mirar acá, que esto sí ya debería estar aquí con el tema pues de fechas. Listo, entonces ya se transforma. Esto y uno que a veces de pronto aquí sí tiende, digamos, a tener, eso es un tema del sistema interno. Es algo que siempre ahí ya lo vamos a ver y se transforma pues en el tema de fechas. Como un tema ahí que tengo ahí con el computador con respecto a esto. O sea, es algo más interno. Entonces, vamos a ver que pues está María Antonia, punto A, los puntos de venta y demás. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, esto digamos que es de un supermercado. Vamos a ver entonces, en este caso, de qué manera, digamos con el condicional sí, vamos a confrontar, digamos, datos. Entonces, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que leche, digamos, son lácteos, sabemos de que pues el tema del pollo pues van a ser cárnicos y el tema pues también de lechugas pues va a ser verduras, ¿cierto? Entonces vamos a ir confrontando pues esta parte, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a evaluar, digamos, esta celda, que en este caso es la E5, pues a través de esta parte, vamos a evaluarla, digamos la E5, esta es la que vamos a evaluar. Vamos a decir que si aquí aparece leche, entonces finalmente en texto, digamos, nos diga lácteos. Si aparece de pronto pollo, nos diga que es cárnicos. Y si aparece, por ejemplo, lechugas, que nos diga que es verdura. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa parte. Pues primero, digamos, lo vamos a hacer básico, digamos, con leche y pollo, pues para que podamos entender esa parte, digamos así más sencillo. Entonces vamos a hacerlo igual. Sí. ¿Vale? Entonces, una prueba lógica. Entonces vamos a mirar. Si esta celda, miren que yo la selecciono de esta manera, va a ser igual, ¿cierto? Yo le voy a decir, tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de textos, siempre de textos vamos a tener que utilizar las comillas. ¿Cómo sacamos las comillas? Las comillas las sacamos haciendo lo siguiente. El shift, si lo ven ahí anotado, permítanme un momentico, el shift, si lo ven, que es este mayúscula aquí y este aquí. Y vamos, si es que acá el 2 aparece ya sombreado, porque aquí lo que nos va a funcionar es esta parte. Entonces, con el Shift 2 vamos entonces a sacar las comillas. Listo. Así lo hacemos, digamos aquí cuando presionamos vea, están
va apareciendo esta parte. Entonces vea, aquí ya lo vamos a tener. Entonces vea, ejemplo aquí, voy a borrarlo. Entonces vea, Shift 2 y de una vez entonces me aparecen las comillas. Voy a decirle en este caso, vamos a decirle que si esta celda nos dice leche, como efectivamente va a aparecer, ahora para utilizar siempre mayúscula pues para unificar todo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Si usted se da cuenta, esta operación pues siempre va a ser, si esta prueba lógica se cumple, entonces realice esta operación. De lo contrario, pues realice otra. Ese entonces y ese de lo contrario siempre va a ser indicado a través de ¿qué? De un punto y coma. Entonces por eso nosotros lo vamos a utilizar. Ahora, en esto yo tengo que hacer la aclaración al respecto. O sea, el punto y coma, de donde lo sacamos, vea, el shift y donde está la coma, vea, ahí ya lo tenemos. Listo. Este punto y coma en algunos computadores es coma. O sea, de pronto usted llega, hace su operación y todo, y de pronto dice, pero venga, yo lo estoy haciendo igual. Y puede ser que le pase. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Qué hago? Porque pues con el punto y coma no funciona. Entonces le intenta con coma. Hay algunos computadores que tienen el sistema operativo pues diferente. No sé ahí la configuración, pero entonces puede pasar. Entonces yo le digo, si en E5 me dice en texto leche, ¿cierto? Entonces, vean, yo le voy a decir que en este caso me diga lácteos. Recordemos que lácteos es una palabra esdrújula, tiene tilde en la A. Bueno, usted si lo copia sin tilde, pues también va a poder hacerlo. Shift otra vez, vea, Shift 2, que es el que, porque aquí está las comillas. Entonces lácteos, vea, punto y coma lácteos. De lo contrario, entonces yo le voy a decir, espérate. Entonces de lo contrario, Shift, sí, escucho. Bueno, de lo contrario, entonces yo le voy a decir otro. ¿Sí? Voy a decir, digamos, esto, digamos, de esta manera, pues contexto, ¿no? Ahora, cierro el paréntesis, vea, dése cuenta que allá lo marca y de una vez entonces ya está. ¿Listo? Entonces aquí ya digamos funciona. Vamos a mirar qué fue lo que pasó, que aquí no sé por qué no lo transformó. Lo que tengo es un problema acá del sistema porque no me quiere dar o sea, todo está bien, o sea, aquí nosotros tenemos esta parte que es la fórmula pues como tal, pero no sé aquí, pues, digamos, espérate a ver si está, creo que es por acá. Ya quiero saber por dónde, sí, voy a mostrar fórmula, es esta herramienta que la tengo aquí activada. Entonces vea, si ve lácteos, es que es esta, digamos, aquí qué es lo que pasa, digamos, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero cuando vamos a auditar todo el tema de auditoría de fórmulas, entonces esta herramienta me muestra las fórmulas, ¿sí ve? Vea. Y cuando la quito, pues me da el resultado final. ¿Sí ve que como confrontó que esta celda, como tal, si es leche, o sea, dice sí es leche, entonces listo, apareció lácteos. Por ejemplo, si acá no dijera leche, sino que dijera quesos, así que ya automáticamente me dice no, sea otro. Esta es la forma, y vea que esto digamos aquí ya ustedes pueden confrontarlo. Esta es la forma en la cual pues va a aparecer entonces en la fórmula pues como tal va a aparecer entonces es esto. Entonces aquí vamos a indicar que esta es en este sentido pues va a ser la prueba lógica. Este va a ser, vea, el valor verdadero, fíjense que acá lo marca, y aquí en el caso el valor falso. O sea, esto es lo que uno pues puede tener como tal en esa formulación. Ahora, usted puede combinar usted puede combinar también, digamos, operaciones con números también, ¿no? Entonces por ejemplo, digamos aquí lo voy a hacer, digamos, con el tema numérico con esta parte. Entonces, que si este valor
por ejemplo, está por superior de 500.000, entonces que nos diga ganancia y al contrario pues nos diga pérdida, ¿no? Entonces usted también puede confrontarlo. Te lo voy a hacer acá pues para que me quede también en este sentido, me quede más, digamos, este valor, ¿no? Voy a marcarlo acá un momentico, pues para que ustedes se den cuenta. Aquí nos tiene que decir pérdida, ¿no? Y en este, digamos, nos diría ganancia, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de esa misma manera, pues de manera numérica. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces va a ser igual, ¿cierto? Listo, entonces voy también a incrementarle pues el tamaño. Aquí lo tenemos 26, pues para que aquí, listo, aquí está 26, listo. Entonces para que quede igual. Entonces pues voy a analizar esta celda. Si estas, perdón, si está haciendo así despacio, si esta celda en este caso es mayor, entonces yo le voy a, si es mayor, por ejemplo a, en este caso le voy a decir 600 para que nos dé el contrario, ¿no? Entonces 1, 2, 3, ¿cierto? Fíjense que esa es toda la prueba lógica. Si es mayor a 600.000 y tengamos en cuenta que aquí pues desde qué valor me va a tener en cuenta, desde 600.001, ¿no? Entonces si es mayor a 600.000, entonces pues yo le voy a decir, por ejemplo, ganancia, ¿cierto? Y de lo contrario, fíjense que está siempre, entonces le voy a decir pérdida. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver pues al respecto, y cerramos entonces todo lo que es el tema de paréntesis, porque es el 1 únicamente que existe, y listo. Entonces aquí ya vamos a irnos al tema de datos. Aquí nuestra fórmula sigue así, sigue como 586.861 es menor a 600.000, entonces por eso nos da pérdida, ¿no? Porque le dijimos, si es mayor, diga ganancia, si es menor, entonces pues díganos pérdida. Aquí yo la voy a reproducir así de esta manera, y sigue que aquí, porque está confrontando ya esta celda, que es 691, como si es mayor a 600.000, entonces sí nos va a decir ganancia. Entonces eso es lo que es el condicional sí, ya sea que pues usted maneje el tema, pues podemos también confrontarlo con celdas numéricas o con celdas pues que son de texto. Ahora, usted también puede, digamos en ese caso, que si es mayor a 600.000 haga ciertas operaciones, digamos que le incremente el valor, digamos, nos dé digamos el valor pues más del 50%, o sea, su propio valor más el 50%, y ahí también lo va a poder hacer. Entonces vamos a hacerlo de esta manera también, pues permítame, también lo voy a hacer para que miren que podemos combinar también la parte pues operacional de números con texto de la siguiente manera. Entonces voy aquí a incrementarle, entonces listo. Entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces igual si esta celda, digamos, ¿cierto? Vamos a decirle si es mayor o igual, ¿sí ve? Mayor o igual, sí. ¿Sí ven cómo lo puse? Para que me tenga en cuenta, digamos, si yo le voy a decir 400.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Porque si no, o sea, ¿qué es lo que pasa? Si yo solo le pongo el igual, o sea, sin si yo le pongo menor, entonces que mayor, si le pongo 4 mayor a 400.000, me va a tener la cuenta por tener 400.001. Entonces por ende hay que especificarlo, digamos en este caso. Entonces si es mayor a 400.000, entonces, ¿cierto? Yo le voy a decir que tome este valor. Fíjense que entonces aquí es el verdadero por, entonces 1, recuerden que para todas las operaciones numéricas es con coma. Si ustedes le dicen punto, esto es texto, entonces tiene que ser 1, ya sea que esté aquí. ¿Dónde pueden encontrar, digamos, esa coma? Me la pueden encontrar aquí en esta parte, ¿cierto? O este también es coma,
que está pues acá con los números cuando hablamos del teclado. Listo. Entonces, volvemos. Entonces, espérate. Aquí. Entonces, nos va a decir 1. Entonces, multiplíqueme por 1,5. ¿Qué le estoy diciendo? Esa cantidad, calcúlele el 50% que sería, digamos, 0,5, que sería la mitad, y súmele entonces ese 492. Ahora, de lo contrario, ¿cierto? De lo contrario, entonces tome esta celda, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, de lo contrario, entonces yo le voy a decir, vea, vamos a decirle pérdida. ¿Sí? Entonces, si es mayor, haga esta operación. De lo contrario, sí que acá yo le estoy utilizando texto, entre comillas. Entonces, hacemos esto y pues perfectamente va a salir. Mire, entonces 492. Ahora, voy a poner entonces, voy a cambiar aquí el valor automáticamente de 300. ¿Qué pasaría? Así que de una vez ya no aparece pérdida. Entonces, podemos en ese sentido también cambiar y utilizar lo que es el condicional sí con texto también combinado, ¿no? Igual la idea es que pues siempre que hagamos operaciones, siempre cuando tengamos estas operaciones, digamos aquí digamos, bueno, aquí es la prueba lógica, pero aquí entonces estamos combinando pues números con números, y aquí sería pues texto como tal, porque pues si usted multiplica con un tema de texto, pues si digamos por ejemplo yo le digo por 9, miren que aquí bueno, aquí digamos ese es el tema, ¿no? Pero digamos que acá yo le hago pérdida por 9 sin texto, aquí me va a dar un error, ¿sí? Porque usted, o sea, ¿cuánto le da Jaime por 3? O sea, no se puede. Entonces eso nos genera un error. Entonces en este sentido es importante siempre pues siempre indicar que el tema del texto, todo lo que usted coloque pues dentro del texto pues va a ser es esta parte. Entonces siempre pues se va a poder manejar. ¿Listo? Bueno, esto digamos hasta aquí pues vamos a dar pues este tema. Les acabamos con unos minutos antes, pues teniendo en cuenta que no tomamos lo que era el tema de pausa activa, pues ya los minuticos ahí como tal. Si quisiera de pronto pues sí preguntarles, volver a hacer digamos la pregunta, si digamos todo el tema digamos lo hemos entendido, o sea, si hay de pronto alguna duda, pues me la pueden ir formulando. ¿Listo? Entonces en ese caso esto es lo que pues vamos a hacer. Entonces esta digamos es como tal pues el tema de lo que pues teníamos también pensado pues el día de hoy, de acuerdo pues a lo que pues tenemos dentro de nuestro programa de formación. Hemos podido en ese caso hemos podido pues cumplir con toda la programación. Entonces ya con esto digamos vamos ahí ya al día. La otra semana entonces pues vamos a estar ya, pues vamos a repasar este tema del CI pues ya un poco más complejo, digamos cómo podemos agregar otros argumentos adicionales. Vemos lo que es el condicional CI y O, el si error. Y pues terminamos con el tema de las funciones anidadas. Entonces para esto digamos es lo que vamos a estar viendo, y pues vamos a mirar pues esta función que pues aunque ya, bueno, esta ya la habíamos visto, ¿no? El tema del tema de esta fórmula matricial. Entonces seguimos de una vez con contar punto sumar, sí, pues ya como tal pues es no es que se lo saltemos, sino que ya lo vimos. Entonces pues seguimos con todas estas esa parte, y entonces pues con todo el tema del concatenar, ¿no? Entonces esto es lo que pues vamos a ir avanzando al respecto, ¿no? Entonces eso es digamos lo que vamos a estar viendo ya la otra semana para pues seguir avanzando. ¿Listo? De antemano yo sí quiero pues agradecerles. Saben que pues el tema del contacto, o sea, aquí pues el espacio digamos da para poder entonces dar pues cualquier explicación, cualquier cosa.
Si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, digamos que puedan de pronto utilizarlo dentro de su trabajo, lo podemos aquí confrontar para poder entonces colaborarles al respecto. Quizá de pronto una de estas herramientas u otra que de pronto no estemos viendo, porque pues haga de pronto parte de los niveles intermedios de pronto que ustedes quieran confrontar, pues lo podemos hacer, ¿no? O sea, ese digamos es el propósito de toda esta formación. Entonces, en ese sentido, vamos entonces ya digamos culminando. Llenamos entonces pues el listado total de asistencia pues para poder entonces ya ir confrontándolo y entonces pues podemos irnos desconectando si así ya se considera listo. Muchísimas gracias también por su participación, pues por la conexión y también pues estar aquí presente al respecto, listo. Entonces por favor para que lo tengamos aquí en cuenta todos estos aspectos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Y entonces nos estamos viendo ya el día martes de la otra semana con estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes.